pasa el tiempo, hermanos. De verdad que estamos sorprendidos de que el tiempo nos abrace tan rápido y nos atrape, ¿verdad? De esa manera tan sutil, diría yo. Porque ni cuenta nos damos cuando el tiempo se nos va. Pero bueno, bienvenidos todos, hermanos, y todos los que están. Gracias, hermano, a través de las redes sociales también. Les damos la más cordial bienvenida a todos para que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Usted sabe que la Biblia dice que toda palabra es útil para enseñar, para redarguir en justicia, ¿verdad? A fin de equipar, dice una versión, hermanos, a todo hombre, para prepararlo para toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor nos equipa, nos prepara, pero también nos corrige. Esa palabra corregir, aparte de instruir y preparar, que son tres cosas importantes que la Biblia dice, es muy importante la instrucción, porque la instrucción nos va preparando y nos va, mejor dicho, ubicando, hermanos, a través de la instrucción. O sea que si vamos por mal camino, la instrucción viene a tiempo y nos instruye. ¿Sí? Amén, gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos. Ustedes, ¿es la primera vez que están con nosotros? ¿Ya han venido anteriormente? ¿Sí? ¿En qué generación? Porque yo no los conozco, ¿verdad? Hace mucho. Danos tu nombre, por favor, y también el joven. Leslie, ¿quién? Oliver. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos acá. Como yo no los conozco, pues yo digo por lo mismo, ¿no? En qué generación estaban acá. Porque en esta, pues, conozco a todos, pero en las anteriores no. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno que están con nosotros. Y espero que nos hayan estado siguiendo también por la vía cibernética, para darse una idea de cómo predicamos y que la gente no se asuste, porque a veces somos un poco fuertes. Mi esposa es la única que me regaña, los hermanos no, los hermanos dicen, amén, hermano, duro con ellos, ¿verdad? Mi esposa es la única que me dice, no, pero yo no le hago caso porque yo tengo que estar atento a lo que el Señor me diga que predique, que es lo más importante, claro, con respeto y con educación en lo más que se pueda, desde luego, seguro. Muy bien, no tenemos el proyector, pero voy a tratar de canalizarlo de esta manera, hermanos, y quiero compartirle tres palabras que el Señor me regaló esta semana para poder compartirlas con ustedes. Y por eso le decía a usted cuán importante es la instrucción, porque la instrucción nos da dirección y cuando nosotros somos direccionados, hermanos, es cuando empezamos a crecer y empezamos a conquistar, podría yo decir, niveles o áreas, como usted le quiera llamar, en donde nosotros podemos mirar un poquito. Le voy a poner un ejemplo para que usted se dé una idea, hermanos. Solamente un ejemplo para que se dé una idea. Si yo estoy en este escalón, tengo una perspectiva de ver, ¿correcto? Pero si hubiera otro escalón, tengo una más elevada. ¿Me doy a entender? Y luego avanzo hacia el tercer nivel y tengo una perspectiva más clara de lo que se va abajo de las sillas. La instrucción funciona de esa manera. La Biblia nos instruye a nosotros para que nosotros tengamos, diga conmigo, visión. Dígalo más fuerte, visión. No, dígalo más fuerte porque no se oye. Visión. La razón por la cual usted me puede ver, yo le puedo ver a usted porque tenemos visión. No podríamos ver, hermano, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar qué triste y qué difícil ha de ser la vida de un invidente, hermanos?
de una persona que está ciega naturalmente hablando? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted? ¿Alguna vez le ha caído algo en el ojo y usted dice, Dios mío, mi visión se dañó ya? No sé cuánto les ha pasado, hermanos. A mí me han entrado piedras, metales, hermano, y de repente yo siento como que ya el ojo ya no lo voy a recuperar. Y digo, Señor del cielo, creo que estoy perdiendo la visión. Pues imagínense que en el mundo cristiano hay gente que espiritualmente hablando puede ver naturalmente, pero espiritualmente hablando está ciega. ¿O cómo le podríamos llamar, hermanos, a esos que tienen un ojo que está bueno y el otro está malo? Algunos le dicen que está choco, tuerto, ¿verdad? Pero para mí choco es uno que chocó con algo, ¿no? Tú le dices choco, ¿no? ¿Verdad que sí? Marvin le dice choco. Es que no sé por qué le llaman choco, hermanos. Si choco es que chocó con alguien. Pero bueno, lo entendemos. Y como decía mi pastor, siempre en tierra de ciegos el tuerto es rey. O sea, cuando hay tuerto está la parte que tú decías ahí. Porque se empieza a... bájale un poquito el efecto, hijo, por favor, al efecto. El efecto está de aquel lado atrás. Los dos botones que están ahí. Y entonces se empieza a tener, hermanos, ahí está mejor, el poder tener pues la capacidad de ver desde luego, pero le repito, cada quien tiene una perspectiva de la visión y por eso es importante tener visión. Yo les soy franco, hoy más que nunca valorizo más mis ojos que nunca. Natural, les soy bien sincero, hermanos, yo uso lentes para leer, pero no creo que estoy ciego. Los uso para leer porque de cerca sí ya como las letras se vuelven como tipo hebreos o jeroglíficos griegos, algo así por el estilo, hermano. Pero pues eso es que es muy natural, todo por servir se acaba. Malo fuera un chavito, ¿no? Que nació bien con sus ojos y de repente por estar metido tanto en el celular o en la computadora haciendo videogames se quede ciego. Eso sí será un crimen, hermano. Pero pues uno por lo menos ha pasado por las bibliotecas. Cuando estuvo joven y todavía de viejo, pues sigue intentando leer y prepararse, porque el ministro tiene que estar siempre preparándose, nunca deja de aprender, hermanos. Un pastor que deja de aprender es un pastor que se le va a terminar la palabra tarde o temprano. Entonces, es importante entender todos estos principios, hermano, porque son principios que nos llevan a verdades, hermano. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda escritura, diga conmigo, toda escritura. Aún hasta cuando Pablo le dice, a las viejas ordeno yo. Yo no lo dije que eran viejas, Pablo lo dijo, ¿no? ¿Sí o no? Un día yo dije eso y me condenaron, hermano. Dije, yo no echen la culpa a Pablo. Él lo dijo. Que enseñen a las jóvenes. Entonces, pero lo que le quiero decir es que la Biblia dice, toda escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Otra versión dice preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor funciona para preparar y equipar. Pero hermanos, la Biblia dice que toda la escritura es útil. No es nomás una parte. Dice toda la escritura. Ahora, yo le quiero mencionar esto, que aún aprendemos de la lucha que tuvo el Señor cuando, yo sé que nosotros manejamos teológicamente hablando, de que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque no puede ser toda la palabra de Dios. Dios no se ha quedado mudo. ¿Me explico, hermanos? Pero nos dejó a saber a través de 66 libros lo que nos va a ser útil para instruirnos, para corregirnos y prepararnos para poder realmente servir al Señor. Aun cuando el Señor
se ve confrontando al adversario, al príncipe de este mundo en el desierto, usted se da cuenta ahí que Satanás habla. Y le dice al Señor: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que tenía hambre. Y luego después le dice: tírate de este monte, que al cabo está escrito que a sus ángeles mandará para que te sostengan en el aire y tu pie no tropiece en piedra. Y luego le dice otra vez el adversario: todo esto te voy a dar si postrado me adoras, porque a mí se me ha entregado. O sea, ahí no está hablando Dios. ¿Me doy a entender? Pero aún así Dios inspiró al adversario para que nosotros pudiéramos aprender cómo defendernos en una confrontación espiritual. Dígame cómo se defendió el Señor. El Señor dijo: cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. Así dijo. Hermanos, ¿qué hizo el Señor? Le sacó la cruz más grande que tenía. Oh, ya sé, le abrió el Salmo 91. Hermanos, ¿qué hizo el Señor? Escrito está. ¿No le habla a usted de eso? ¿Escrito está algo? Que la palabra, hermano, tiene que estar aquí y aquí. ¿Qué dijo Jeremías? Que vendría un tiempo cuando escribiría su ley en sus mentes. ¿Y en dónde? Pero eso lo habló que sería en un nuevo pacto que haría con la casa de Israel y la casa de Judá. Que vendría ese tiempo donde el Señor escribiría sus leyes ya no en tablas de piedra, sino en las mentes y en los corazones. Ahora, perdóneme, hermano, que le pregunte a usted y le indague un poquitito. Si le abrimos el corazón y la mente, ¿qué tanta palabra tiene escrita, hermano? Porque el diablo va a venir a confrontarlo tarde o temprano. El enemigo le va a venir a distorsionar la visión como es común. Y le va a tirar unas proposiciones que muchos han quedado doblegados ante ellas. Y el enemigo los ha vencido. Mire, yo le puedo contar casos de lindos elementos, lindos prospectos que en un momento dado vibraron en la presencia del Señor, hablaron lenguas, profetizaron, danzaron, lloraron, hermano. Yo los miraba a moco tendido en el altar. Yo me sentaba en la pura parte del altar donde yo vengo, hermanos, y los miraba que brincaban. Ya te amo, Señor. Hermanos, bien metidos. Y después me los encontré en el mundo. Y la pregunta surge: ¿por qué? Hermanos, si vibraron, si lloraron, profetizaron, si danzaron, se echaron una que otra quebradita y un rock and roll por ahí, pero le hicieron al cuento, hermanos. Pero ese es mi caso que yo lo he vivido, hermano, durante todos los años que el Señor me ha permitido conocerle. Ahora, yo le quiero explicar que lo que pasó con ellos fue que les cambiaron la visión. ¿Sabe por qué les cambiaron la visión, amados hermanos? Porque cuando le abrieron la mente y el corazón no encontraron palabra escrita. Y el mundo se lo llevó. ¿Sabe por qué se lo llevó el mundo? Por Efesios capítulo 4. Se lo voy a mostrar para que no quede en el limbo lo que le quiero decir, y usted tenga la cita y usted se vaya a casita y la examine y usted pueda mirar Efesios capítulo 4 desde el verso 11 en adelante al verso 13. Acompáñeme por favor a verlo para que usted esté consciente de lo que le estoy diciendo. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. ¿Lo tiene? Digan amén todos los hermanos bíblicos. A la derecha, amén, un amén. 2 aménes, 3, a ver a la izquierda. Abran sus celulares, sus tabletas, sus Biblias, lo que tengan, pero traigan Biblia a la iglesia. Aleluya. Amén. ¿Lo tiene? ¿No se oye? Queremos leerlo todos. Acá a la izquierda se oye muy, muy pasivo el asunto, ¿eh? ¿Lo tenemos? ¿Alguien necesitan ayuda ustedes con la Biblia? No, ¿verdad? Amén. Allá atrás ustedes ya listos. ¿Estamos listos, hermano Tito? Va, pues, entonces lo voy a poner a leerlo a ver si está listo. No lo veo con Biblia. Agárrela para que podamos leerla juntos, porque después no aprendemos.
Aprendamos a tener la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el verso 11 en adelante. Él dio a algunos ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros que dice pastores y maestros. Aquí hay 5 domas ministeriales, o sea, 5 maestros, hermano. Fíjense lo que dice abajo el contexto, hermano. A fin, ¿para qué los dio el Señor? A fin, o sea, el fin de dar 5 maestros es para preparar santos para la obra del ministerio. Número 1, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí dice, ¿verdad? Ahora vea lo que dice más abajito, el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre que dice maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vea el 14, para que ya no seamos, ¿qué dice, hermano? ¿No lo oí? ¿Seamos qué? Entonces mire, cuando vienen los solajes, que el enemigo viene a distorsionar visiones, a quien se lleva es a los niños. Pero ¿sabe por qué la gente se queda niños siempre? Porque cuando se les abre el corazón no sabe ni siquiera de memoria Juan 3:16. ¿No se oyó? ¿Correcto? Entonces, cuando el adversario viene con proposiciones como al Señor, no pueden recitarle: escrito está, Satanás. ¿Me explico? Por eso cuán importante es que la iglesia sea enseñada, instruida y corregida. Y desde luego preparada para toda buena obra. Entonces, cuán importante es entender estos pasajes, hermano, para que entendamos claramente todo lo que es aquí. Mire lo que dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas, que dice, del error. Muy bien, entonces nos movemos otra vez a 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, y regresamos y entendemos por qué dice Pablo: toda escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, aquí hay claves muy importantes, hermanos, para que la iglesia crezca uniformemente hablando, sana, saludable y fuerte. Sin embargo, no quiero detenerme en todas, quiero más que todo en la que tiene que ver con la instrucción o el corregir, perdón, hermanos, cuando dice que para reprender, para corregir, para instruir, corregir para instruir. En esa parte me quiero detener, porque lamentablemente una de las cosas que la iglesia carece mucho es visión. Y la visión a veces que muchos tienen es una visión distorsionada porque ha sido manoseada por algunas otras visiones personales o posiblemente por las proposiciones concertadas del adversario, que de alguna manera el enemigo logró penetrar la mente de la persona y esta persona se logró, diría yo, hermanos, enamorar de alguna visión. Imagínese solamente usted, para que le dé una idea, si el Señor hubiera sucumbido a alguna de las proposiciones del adversario. Número 1, sabiendo que tenía hambre. Esa proposición habla de la necesidad que muchas veces la iglesia pasa. ¿Cuántos de aquí han tenido necesidad, hermanos, en el pasado o en el presente? A mí me llamó un joven el otro día pidiéndome ayuda. Yo la verdad me siento muy mal porque pues uno quisiera ayudarle a la gente, pero uno no conoce en realidad. A mí ya me han engañado mucho, hermanos. Me han traído toda clase de certificados y uno no sabe en realidad a quién ayudar, porque no sabemos en sí si están hablando realmente por su necesidad o están simplemente tratando de alimentar sus adicciones, hermano. No sabemos. Y me llamó el otro día un joven pidiéndome ayuda. Yo le tuve que decir con mucho dolor de mi corazón, le dije: no te conozco, no sé quién eres. No puedo yo por la red simplemente ayudar a todo mundo que me tira proposiciones de ayuda, hermanos, por su necesidad. No se puede, es imposible. Pero todos en un momento dado hemos tenido necesidad.
Y ahí es cuando el adversario viene y le propone. ¿Cuántas proposiciones, hermano, o propuestas no han surgido en un momento de necesidad, no? Ha habido personas que han tenido hasta que volver a robar, hermano, increíblemente. Y le llaman que el Señor los bendijo, pues. Espero que aquí no haya ninguno, pero yo le puedo garantizar que hay personas que han sucumbido ante la proposición, ante la necesidad de que posiblemente no tienen para poder pagar su renta, voy a decir yo, y elaboran todo un currículum, hermano, y van ante el Estado, las agencias de gobierno, y se sirven del dinero que pues todas las personas que pagan taxes, incluyéndome yo, pues estamos colaborando con eso. ¿Me explico, hermanos? No estoy diciendo con esto que el gobierno no está para ayudar a una persona realmente necesitada. Pero cuando una persona le sale a usted en la marqueta, hermano, o en algún lugar y le dice, mira, te voy a cambiar esta comida por dinero, dame nomás la mitad y con eso, y esto cuesta tanto, dame esto. Hermano, para mí eso es una ofensa. Lo soy bien franco. Yo no aceptaría eso, ni creo que un cristiano debería de aceptar ese tipo de proposiciones, porque esa es una tentación del diablo, que posiblemente el Señor esté probando el corazón de la persona porque tiene una visión torcida, desviada en lo que realmente es el verdadero cristianismo. No sé si a usted le ha pasado que hay una marqueta, de repente salen jóvenes y le dicen, mira, yo te pago la comida, solamente me das tanto, con una tarjetita que tiene, usted ya la conoce, ¿no? Creo que se llama IBTM, algo así, no sé cómo en realidad, se las he visto, algunos muchachos. Algo así. Pero le repito, son tentaciones que prueban el corazón. Imagínense que Jesús haya sucumbido, hermano, y que haya roto con el ayuno. El enemigo lo hubiera vencido en esa área, hubiera tenido gobierno, hubiera tenido derechos sobre esa área. O imagínense que el Señor hubiera sucumbido ante la tentación de probarle el ego, de tirarse para demostrar que tenía respaldo angelical. ¿A cuántos no nos ha probado luego el Señor, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? A muchos. O ante la proposición de la riqueza. Hermano, hasta el ministerio dejan por ir tras la riqueza. Hasta el privilegio dejan por ir tras la riqueza. Y no se dan cuenta que eso es prueba de Dios al corazón de la persona. ¿Y sabe por qué sucumben? Porque no hay palabra. No están enfocados. La palabra de Dios te va corrigiendo para que tu visión se vaya alineando. ¿Me explico? Y que no te vayas, porque hay parámetros que el Señor nos permite movernos, permisiones, pero ya cuando tú rompes esa barrera o ese límite, lo voy a manejar de esa forma, límite, entonces ya eso se convierte en pecado y en riesgo de que te desvíes de la visión y que vivas pensando que estás bien. Entonces yo explico, tener visión, hermano, es tener un enfoque en lo que quieres lograr. Es soñar, si bien es cierto, con ser grande, sobre todo, tener la capacidad de ver tu futuro bien. Espero que usted esté de acuerdo con eso, de que quiera verse bien en su futuro. Y cuando yo me refiero a verse bien en su futuro, por favor, amados, ya quitemos el concepto del dinero. Tener dinero no te hace estar bien. Te ayuda. Pero el dinero no es todo. Aparte, el dinero no es la bendición. El dinero simplemente es la añadidura que el Señor te da. La bendición de Dios verdadera es tener su palabra escrita en tu corazón y gozar de la riqueza, la bendición espiritual que el Señor da y no añade tristeza a ella. Ya lo que te permita el Señor cosechar es por tu generosidad, por tu siembra o por la misma gracia y la voluntad del Señor, que ha visto que tu corazón es sincero y que has buscado primeramente el reino y la justicia de Dios, y luego el Señor activa las bendiciones y las riquezas a tu favor. Entonces la bendición de Dios es primero tener la palabra de Dios hecha un rema en tu corazón, que esté transformando y haciendo algo en tu vida y esté alineándote cada día más con el Señor. Entonces
Lo repito nuevamente, tener visión es tener un enfoque en lo que quieres lograr. Es soñar con ser grande, sobre todo tener capacidad de ver tu futuro bien, estable en el Señor. Sin embargo, muchos hermanos tienen puestos los ojos en lo terrenal. Esa es la visión de muchas personas, tener puestos los ojos en lo terrenal. Y dicen, ay, cuando yo me vaya a Estados Unidos, allá voy a ser rico, casi millonario. Si el Señor me lo permite, voy a ser millonario. Usted sabe, la gente se viene de por allá de los países nuestros, hermanos, pensando que acá van a venir a recoger dólares en carretillas, ¿correcto? Y cuando llegan acá se confrontan a la tremenda realidad que tienen que sufrir mucho y que muchas de las veces ese sufrimiento, hermanos, es un sufrimiento terrible. A veces no encuentran trabajo. Y muchos que llegaron con fe de allá, acá la pierden. ¿Sí? He visto muchísimos casos que yo les he preguntado a personas que me dicen, pastor, cuando yo estaba allá en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en México, yo era cristiano, era servidor. Y ahora ando mal. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿La frontera te cambió? ¿Qué no, Dios no es de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México? ¿Nomás es gringo Dios? Le repito, viene el momento cuando el Señor abre tu libro para ver cuánta palabra tienes escrita. Y cuando te abra el libro es cuando te va a confrontar a en qué visión has vivido y has andado. Si tu corazón se desvía, amado hermano, con el respeto de cada cual, no se ofenda conmigo por favor, pero si su corazón se desvía a las riquezas, a la pasividad, al reposo, al descanso, a lo que sea, a disfrutar la vida, y se olvida del Señor y mantiene una fe casera, le puedo hablar claramente a usted que le hace falta palabra escrita en su corazón, porque usted no ha entendido la palabra de Dios. Usted no ha entendido todavía que si bien es cierto, Dios es Dios, hermano, de todo lugar, pero la Biblia manda que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué manda? Cuando dice manda es porque es una ley, no es una opción, es una ley, un mandato que el Señor da, no dejando de congregarse como algunos tienen ya por costumbre. Hay otra ley que es la ley de ir a ser discípulos, hermano. Entonces, cuando una persona se acomoda a lo propio, pierde la visión de Dios y empieza a caminar en una visión torcida o en la propia. Y aunque puede ver, le repito, no está viendo con los ojos del Espíritu, está viendo con los ojos terrenales. Entonces los ojos terrenales le van a dirigir a usted solamente hacia las cosas de aquí abajo. ¿A qué le van a dirigir a las cosas de abajo? Le van a dirigir a las riquezas principalmente. Hay tres cosas, hermanos, importantes que considerar que el Señor tuvo que confrontar en el desierto. Una, suplir su necesidad. Otra, alimentar su ego. Y la tercera, tener poder a través de las riquezas. Y regularmente el hombre es lo que busca suplir. Su necesidad primeramente, después de eso su ego. Porque cuando ya una persona, amados hermanos, tiene ya para rentar un apartamento, comprarse una casita razonable, un carro razonable, se da cuenta usted que no se cansa de tener. Dice, ay, ya me compré uno y el fulano de tal se compró otro, me voy a comprar uno nuevo. Me compré esta casita, pero como que esta casita ya no me sirve mucho, creo que necesito una más, así por allá por Bellevue, más o menos por esa área. Y aunque la gente viva a la orilla de Bellevue, hermano, el ego necesita ser alimentado con solo el hecho de decir, vivo en Bellevue, aunque sea en un apartamento. Es que es ridículo, hermano. Pero eso evidencia la carencia, la distorsión de la visión en la que Dios quiere que ande. Con esto no estoy diciendo que Dios no te quiere ver bien, estable, prosperado y bendecido. Pero hay una regla de la bendición material y de la prosperidad material que habla Juan, capítulo 3 de tercera, capítulo 1, perdón, de tercera de Juan, verso 2. Usted se recuerda el verso de memoria, ¿no? Cuando Juan le escribe a Gallo, que le dice, amado, deseo que seas prosperado en todo. Diga conmigo, en todo. En todo.
¿En qué? En casa, en carro, en buenos trajes, en viajes, en dinero, en todo. Así como prospera tu alma. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tanto está prosperando mi alma para yo pedirle al Señor que me prospere como está prosperando mi alma? ¿Me doy a entender, hermanos? Porque si esa regla se rompe y te jactas de tener lo material y careces de lo espiritual, entonces ya no es bendición. Se puede convertir en una prisión. Lo que has logrado alcanzar o lo que has obtenido. Entonces, por eso digo, hay muchos que tienen puestos sus ojos solo en lo terrenal. Y están pensando en las riquezas, hermano, suplir su necesidad, alimentar su ego y tener dinero para tener poder y poder decir yo prosperé, fui victorioso en Estados Unidos, pero muchos de nosotros no fuimos traídos aquí para eso. El Señor nos trajo para tener un encuentro personal con Él y conocer al dador de la vida. Entonces, visión, hermanos, lo repito nuevamente, es tener ojos abiertos. Pero no estoy hablando de los ojos naturales, porque aquí ¿cuántos ciegos hay, hermanos? A ver, hagamos un ensayo. ¿Cuántos dedos hay en mi mano? No tengan miedo, hermano. ¿Cuántos hay? 5, pero ahorita nomás hay uno. Este está medio choco, hermano. 1. ¿Y cuántos hay ahora? Ajá. ¿Ve que usted no está ciego? Pero espiritualmente hablando, ¿cómo andamos de visión? Hermano, ¿dónde está enfocada nuestra visión? ¿En qué están puestos nuestros ojos espirituales o qué tan abiertos están? Para tener una perspectiva de altura, no de tierra. No de primer escalón, hermano, porque cuando tú permaneces en el primer escalón, no funciona. Estoy hablando de una visión que tiene que ver con la visión de Dios en tu vida. Entonces, visión es tener ojos abiertos. Sin embargo, la verdadera visión es la que cumple el propósito de Dios en tu vida, no la tuya. Tú puedes andar en tu propio camino toda la vida si tú quieres. Yo siempre he dicho, amados, que usted puede hacer dinero de 2 formas. Una, esforzándose y trabajando mucho. Y la otra es siéndole fiel al Señor y Él abrirá la puerta que nadie puede cerrar y mandará la bendición que te siga y nadie la puede impedir que seas prosperado. Una yo le llamo remar contra la corriente con mis propias fuerzas y la otra es dejarte llevar por el río del Señor siguiendo la flecha del Espíritu Santo. Eso es todo. Pero nunca quitar tu mirada del reino de Dios. Porque cuando tú te desconectas de Dios, Dios se desconecta de ti y andas en tu propia visión. Ya no andas en la de Dios. Y ahí es cuando muchos son probados y evaluados por el Señor. Dios les abre el corazón y les dice, ahora sí, mi hijo, es el momento donde tú tienes que recitar, el escrito está. Y la gente no encuentra, el escrito está porque nunca leen la Biblia. Le repito, no se sabe ni siquiera Juan 3:16 de memoria. Versos tan sencillos que cualquier persona de un mes de convertido se lo debe saber de memoria ya, hermanos. Y entonces es evidente que empiezan a caminar en su propio camino y realmente los que caminan en su propio camino, en su propia visión, tarde o temprano sucumben y fracasan. Y lo único que perdieron fue el tiempo, porque Dios los regresa otra vez si es que son hijos de Dios. Porque si no son hijos de Dios, lamentablemente se perderán para siempre. Pero hay otros que de la pocilga el Señor los va a rescatar y los va a alar y les va a abrir de repente una luz donde puedan recordarse que tienen casa, tienen padre y tienen pacto con Dios. Y tendrá que venir la humillación y la sencillez del corazón para decirle, Dios, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti.
recíbeme en casa como uno de tus jornaleros. Ni siquiera, es que hermano, no sé si usted ha visto una persona que se va al mundo y regresa. No regresa como diciendo, ya llegué. A ver, no, hermano, llega con agachado en la cabeza como con vergüenza. Nadie los está acusando, porque uno entiende que Satanás nunca duerme. Y él va inmediatamente a tratar de distorsionar la visión de Dios en la vida de una persona para desviarlos del propósito divino, para que se pierda el tiempo. Mire, hermano, ¿cuánto tiempo se pierde cuando el enemigo le gana la batalla a una persona? Durante ese tiempo hubieran podido salvar almas, pudieron haber hecho milagros, sanidades, establecer principios en el reino, su familia pudo haber sido prosperada. Pero de repente regresan y no es así. Y se dan cuenta que están más viejos, que están más acabados, muchos vienen enfermos. Me ha tocado hablar con muchísima gente, hermano, en situaciones así. Y a veces me ha tocado preguntarles, ¿qué aprendiste de esta experiencia? ¿Te quieres ir otra vez? Y me dicen, no, pastor, ni el Señor lo quiera. Hace poco oré por un joven, que todavía lo veo que está en cierta recuperación, pero así me llegaba temblando, hermano. Él fue un muchacho que estuvo con nosotros por muchos años. Y me llegaba temblando siempre así, hermano. El muchacho, pastor, decía, ya no aguanto, me persiguen, pastor, oigo voces, oigo esto, oigo lo otro. ¿Y sabe qué? El Señor me decía, no vayas a orar por él. Yo decía, amén, yo no oro, yo no tengo problema. Y el muchacho venía queriendo decirme, póngame la mano. Pasaba al frente, hermano. Y el Señor me decía, no vayas a orar por él. Y yo me brincaba, hermano, me sentía hasta mal, porque a veces uno quiere ser más bueno que Dios. Hasta que llegó un día que vino llorando el joven, otra vez arrepentido de decirme, pastor, ya no puedo más. Estoy arrepentido de todo lo que yo hice. Me empezó a soltar todo, hermano, lo que había pasado en su vida ahí en rapidísimo así, que el Señor me dijo, ahora es cuando puedes orar. Recuerdo esa noche, hermano, oré por este joven, rompí con toda cadena, destruí toda obra del diablo, eché fuera toda contaminación y todo lo que le estuviera dando, y ese joven fue libre desde ese día. Su vida empezó a cambiar. Ahí va bien, gracias al Señor, pero su vida se transformó. Las voces desaparecieron. Es que la gente, hermano, piensa que Satanás está jugando, que el Señor lo reprenda. Pero recuerde que la Biblia dice que hay una iglesia en Apocalipsis que le reclama, que conoció las profundidades de Satanás. Yo hablaba el otro día con un grupo que estoy trabajando, que ya más que todo no es consejería, hermano, pero es un grupo que estoy conectado con ellos en otro estado. Y les hablaba acerca de eso precisamente. Y conocer las profundidades de Satanás, hermano, por lo menos son tres áreas fuertes. Una, el enemigo maneja mucho la corrupción pornográfica. Todo lo que tiene que ver con la impureza sexual es una profundidad de Satanás, es una puerta del infierno. Una. La segunda, la hechicería. Todo lo que tiene que ver con la hechicería, hermano, llámele como le llame, es otra puerta del infierno. Y eso es profundidad de Satanás. Hay gente que se ha metido en ello. Hay gente que, y yo estoy hablándole no solamente personas que no conocen del Señor, estoy hablándole de personas que se han regresado por no reconocer la visión del Señor. Y se han ido, hermano, de los caminos del Señor. Y de repente el diablo los atrapa con una ligadura de pornografía, o los atrapa con un sentimiento de querer volver a conocer lo oculto a través de la famosa Ouija. No sé si usted sabe que hay gente que ha quedado literalmente endemoniada con eso. La Ouija, los huesos, la carta del tarot, los psíquicos que ahora los profesionales los han hecho profesionales, hermanos. Le llaman ahora parapsicología. No es cierto, son brujos, son adivinos, tienen un espíritu pitonizo.
Es lo mismo, hermano, nada más que ahora los profesionalizaron a ellos para que se oiga más categórico y la gente caiga más en sus redes. Pero toda la gente que va, más cuando es un cristiano, ha perdido la visión. Yo estaba en una ocasión con un pastor, amigo mío, por una intercesión de una ciudad, y de repente me dice mi amigo, es de Guatemala, mi amigo me dice, vos, me dice, mira, ahí hay unas popusas, paremos. Pues paremos, le dije yo, vámonos. Aquí, dije yo, ya cayó. Y era enfrente de una iglesia, hermano, cristiana. Decía iglesia cristiana. Así decía. Y llegamos, hermano, nosotros camuflajeados, usted sabe, sin traje, sin nada, porque pues la gente cuando uno no trae traje no lo reconoce. Y cuando, sí, apenas lo reconocen con traje, a una hora sin traje menos. Y nos paramos, hermano, y empezamos ahí a platicar con las señoras que estaban haciendo las pupusas. Digo señoras, ya me van a entender por qué. Y estaba una platicándole a la otra, le decía, ay hermana, yo ya no aguanto esta enfermedad que me atrae, que mire que aquí me duele aquí, que me duele acá y que me duele aquí. Y viene la otra y le dice, hermana, ¿por qué no va a la iglesia de los de allá? Yo fui, me dice. Y mire, Dios obra en formas misteriosas. El Señor me sanó, dice. Ahí platicando la una. Y yo me le quedo viendo al pastor. Porque rápido yo, hermano, identifiqué la iglesia. Una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Y estaban las hermanas bien entradas ahí, sin saber que éramos nosotros pastores, hermano. Y le decimos, le estaban hablando ellas, sí vaya hermana, ay yo creo que yo sí mejor, la verdad es que sí, yo creo que sí hermanita, me voy a animar. Al fin y al cabo el Señor puede sanar donde sea y como Él quiera. Ahí sí me entró el celo, le dije, hermana, Dios la libre de traer maldición a su vida y a su casa. Y dije, ¿usted no sabe que ellos son brujos? Perdóneme, ellos son brujos. ¿Usted ha ido alguna vez? Vaya limpiándose de esa brujería porque esos son brujos. Manejan actos de hechicería. Pero espérame, lo más interesante es que era la mamá del pastor. Yo dije, hermana, Dios le libre a usted de irse a echar más maldición. Ay, sí, ¿verdad, hermano? Yo creo que usted tiene razón, mejor no voy a ir. Ahí sí, quién sabe qué pasaría, ¿no? Una vez una hermanita llegó con otra y le dijo, ay, hermana, fíjese que yo no encuentro cómo sanarme de, ya he intentado todo, ya he tomado todo tratamiento. Mire, hermana, le voy a recomendar una hermana con la que yo fui. De veras. Ella ora por los enfermos, sí, y los sana. No le va a cobrar, le dice. Está en tal lugar, pero ella tiene el don de sanidades. No, dice, le pasa el huevo, yo ya fui y me lo pasó y mira qué cochinada sacó de ahí, le dice. A mí me pasan cosas, hermano, que solamente Dios permite que yo esté ahí para oírlas, ¿no? Yo les digo a las hermanitas, Dios me las reprenda y guárdense de pecar contra el Señor. O sea, como que si Dios no pudiera sanar. ¿Está alguien enfermo? ¿Qué dice la Biblia? Pida oración. Y que vengan los ancianos, ni siquiera el pastor, que vengan los ancianos, los que el Señor haya delegado como ancianos para que unjan con aceite al enfermo y el enfermo sea sanado. Yo le podría contar muchísimos milagros que el Señor nos ha regalado. Estaba platicando con un pastor de Guatemala el otro día. En Guatemala, él está en Guatemala, y le contaba algunos milagros que el Señor nos ha regalado aquí en el ministerio, milagros extraordinarios, viejos y recientes. Platicábamos por causa de la muerte del profeta T.B. Joshua, no sé cuántos supieron que murió el hombre, no sabemos cómo murió, pero qué terrible, ¿no? Es una gran pérdida para el evangelio, principalmente de África. Pero bueno, hermano, lo que yo le quiero decir es que hay gente que ha perdido la visión de Dios. Porque ha sucumbido ante la tentación por falta de palabra escrita en su corazón. Y el enemigo se los ha llevado.
Y aunque visión es ver, ¿qué quiere Dios de ti? Yo digo otra vez que se tienen ojos abiertos, hermano, pero no necesariamente tener ojos abiertos, hermano, significa cumplir con la voluntad del Señor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos saben que es bueno congregarse? Levanten la voz más fuerte y digan, amén, yo sé que es bueno congregarse. Ok, pero aquí no están todos los de casa. ¿Qué pasó? ¿Los demás no saben? Hermanos, ¿qué pasó? ¿Se les olvidó? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que les falta que les escriban en el corazón y en la mente esa ley de congregarse. ¿Por qué? Porque de esa forma Dios los instruye, los corrige y los prepara a través de la palabra del Señor. Porque en la casa, hermano, van a ver puras series. Y si están fascinados con las novelas, se van a enajenar con las novelas también. ¿Sí o no? Entonces se puede tener ojos abiertos sin cumplir la voluntad de Dios, hermanos. Voy a dar algunos ejemplos rapidísimo, porque aquí lo vamos a mirar de esta manera. A ver. Gloria al Señor. Muy bien, aquí está. Número 1, Balaam era profeta de Dios y dice la Biblia que tenía los ojos abiertos, pero estaba caído. Entonces, aquí, hermano, este es más peligroso porque este tenía un don de Dios, pero había perdido la visión de Dios. Qué peligroso es perder la visión de Dios. Vean Números 24:15, por favor. Y usted va a mirar ahí que dice, y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo de hombres de ojos abiertos. Oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, y lo dice, caído, pero con los ojos descubiertos. Ahora pregunto yo, ¿Balaam tenía la visión de Dios? Cuando su corazón estaba inclinado al dinero. Mire, él vendía hasta el don por profetizar. Por eso yo le tengo mucho celo y mucho cuidado a los profetas, hermanos. Con eso no estoy diciendo que no haya profetas, pero de que hay algunos por ahí, hermano, que por profetizar cobran y han aprendido a cobrar y cobran bien y la gente les paga porque van tras de los profetas pensando que son adivinos. Hace muchos años atrás me abordó un joven a mí y me dice, pastor, y tengo varios por ahí, pero a veces les digo, espérame un segundo, no sé, no lo entiendo. Y me dice, pastor, venga, me dice, quiero contarle un sueño porque quiero que me lo interprete. Y yo me quedé pensando, yo dije, ¿y a este quién le diría que yo interpreto sueños? Y de repente me empieza a contar su sueño él, hermano, su sueño. Y ya cuando terminó de contarme su sueño, me dice, ¿qué cree? ¿Qué piensa que sea la interpretación? Yo le dije, pues yo no sé, hermano. Si el Señor te lo dio, que pídesela a Él. Me dice, ¿pero qué, usted no es el que interpreta sueños? Le dije, a veces latino, le digo. Me dice, ¿usted no se llama fulano de tal? No, le dije, yo soy el hermano Tito Ávila. Ah, perdón, lo confundí. Porque hay gente que está fascinada siguiendo, hermano, los profetas. Profeta, aquí le voy a dar una ofrendita, mire, pero profetíceme bien. Aunque esté en pecado, en adulterio, aunque acabe de golpear a mi mujer o la mujer al marido, deme una buena profecía. Usted sabe que por ahí yo tengo un caso de un profeta, de una muchacha que dejó a su marido y encontró quien la avalara por profecía, que estaba en la voluntad del Señor de dejar a su marido. Hello. Y dije, ¿cómo puede ser posible que haya personas que se presten a tales cosas sin pensar que el Señor no se los vaya a cobrar? Como aquella profeta que le dijo al jovencito, así te dice el Señor, yo se lo voy a decir de todas maneras otra vez. La mujer con la que estás casada no es tu ayuda,
el vaso que estoy usando para hablarte ahora es tu ayuda idónea, dice el Señor. Y era una viejona de 56 años con un jovencito de 25. Perdón, nadie se ofenda conmigo, me refiero yo a la supuesta profeta, que era una viejona comparada con ese jovencito tonto y bruto, por no pedir consejo. Créamelo, fueron cosas que uno vivió. Y el joven dejó a su mujer para unirse con la supuesta profeta. Aunque después como que abrió los ojos el tonto y regresó con su mujer y lo recibió, gracias al Señor. Por eso la instrucción es muy importante, para que la gente sepa conocer la palabra de Dios, hermanos. Que no vayan ni por palabra de profecía, ni por palabra, ni por consejo, ni por nada. Nada de esas cosas. Usted tiene que aprender a conocer la palabra del Señor para poder tener una visión clara de lo que Dios dice, sobre todo lo que tiene que ver con su vida. Mire, Balaam utilizó un don para servirse y tener riqueza. Eso no es viejo de andar profetizando y regalando profecías por dinero. Hermano, en mi tiempo, cuando empezó todo este rollo de los profetas, yo se los he contado a ustedes que las profecías eran por fax. Primero eran por Viper, hermanos. ¿Se acuerdan del Viper ustedes? ¿Sí? Yo tuve un amigo que era de El Salvador, medio loquillo para ser el muchacho, era muy buena persona. Pero cuando salieron esos Vipers, hermano, eran chiquititos antes. Y luego salieron unos cuadrados grandotes, así que parecían pantalla de videogames, hermano. Se compró uno de esos y ya ahí le mandaban textos. ¿Se recuerda usted el famoso texto, hermano? Era una maravilla eso. Era una maravilla el texto. Y entonces me dice, vos, llámame, me dice. Cuando vayas para allá, llámame, me dice. ¿Y para qué quieres que te llame? Para que vean que traigo Viper nuevo, me dice. Así me dice. Es la carencia del ser humano, ¿no? Cuando le falta a Dios, hermano. Ay, Señor. Pero en aquel tiempo te mandaban profecías por Viper. Así te dice el Señor. En 3 semanas el Señor traerá prosperidad. Si usted quiere la profecía completa, manda una ofrenda. Ah, sí, cómo no, hermano. Usted se ríe, pero nosotros lo vivimos, hermano. Hoy en día no. Hoy en día lo bajan aquí a plena luz del día y ni cuenta se da. Usted se va bien contento, enamorado. Lo voy a volver a repetir. Así te dice el Señor. Vea un número. 1, 2, 3, 4, 6. Vale. Y la gente, es que la gente que no tiene palabras se fascina, hermano. Yo lo he visto. Se fascina y dice, ¡ay! El profeta me dijo dónde yo vivía. ¿Y usted no sabe dónde vive? ¿Usted ya se le olvidó dónde vive, hermano? ¿O el nombre de sus hijos o cuántos hijos tiene? No, hombre. No. Es demasiado. La iglesia ha caído en un sueño porque se ha desviado de la visión y tiene que regresar a la visión del Señor. Y la visión de Dios es: escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, para que cuando venga el momento de la lucha, de la prueba, tenga una palabra clara para recitarla. Instruido en la visión de Dios, como un hombre o una mujer de Dios. ¿Dicen amén o no amén? Le voy a dar el segundo punto de esto, del segundo ejemplo. La iglesia de Laodicea tenía visión torcida, pensando que estaba cerca de Dios por su prosperidad. Fíjese qué tremendo, hermano. En el mundo, cuando yo trabajé en una oficina hace muchos años atrás, estaba muy joven, nos enseñaron una filosofía. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? ¿No se lo enseñaron a usted? ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Nos decían. ¿Cuánto dinero haces? ¿Cuánto tienes? Es cuánto vales tú. En el Señor no. En el Señor es que tanto tienes de Dios. Eso es lo que vales.
Vales para Dios, vales para el respeto del pueblo, porque una persona no va a respetar una persona de Dios no va a respetar a alguien porque tenga dinero. A menos que sea interesado. Tampoco vas a poder comprar con dinero los mejores asientos. Tampoco los privilegios se compran, hermano. Tampoco te congracias con dinero en el Señor, porque eso es una visión torcida. En la visión de Dios, todo tiene que ver con una visión estable de Dios, enfocada en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y la Odisea, hermano, de hecho iba a hablar hoy de la Odisea, la iglesia de la Odisea, pero el Señor puso en mi corazón que hablara de esto. La Odisea, hermano, para que usted lo sepa, era una región de ricos. De manera que la iglesia que estaba ahí era una iglesia que no tenía necesidad de nada. Era una iglesia rica. Económicamente hablando, era rica. Y ella pensaba, por eso el Señor le dice, que pensaba que no tenía necesidad de nada. Porque era una iglesia rica. Ahí se conoce como, la Odisea se conoce como la ciudad de los banqueros de aquel entonces. Ahí es donde se reservaba la mayor parte de oro de Asia Menor. Ahí se comercializaban las mejores telas. Los hombres y mujeres de ahí vestían, hermano, con cortes de italianos. ¿O cuáles son los cortes ustedes que saben, hermanos? De esas marcas de la bestia. ¿Y cuáles más? Es que yo de marcas soy muy malo para las marcas. Ustedes saben más que yo de eso, hermanos. Pero tenían cortes finos ahí. Y por eso había mucho dinero en lo que era la Odisea. Tenía visión, hermano, la Odisea, pero torcida, pensando que estaba cerca de Dios por su prosperidad material, pero caída en la visión divina. Decía que miraba, pero estaba ciega a lo de Dios. Entonces, ahí usted puede ver que medía la visión de Dios por medio de las riquezas materiales principalmente, porque era una iglesia rica. Hermano, no sé si alguna vez usted ha estado en una iglesia de ricos. Yo logré predicar en iglesias de puro profesional en el pasado. Estaba más jovencito. Prediqué en unas iglesias, hermano, donde cuando usted miraba pasar la ofrenda, usted decía, aleluya, yo cuando quiera, cuando esté más grande ya sea pastor, yo quiero ser pastor de esta iglesia. Yo me quedaba asustado, hermano. Ya cuando pasaron conmigo, yo saqué mi peso y lo puse a escondidas, ¿no? Cualquiera puede decir, pastor, usted dio más que ellos. No, no es eso, hermano. Es que ellos tienen para dar. Hay iglesias donde realmente la gente, puro profesional, médicos, abogados, licenciados, ¿qué más? Dentistas, maestros, muchísimas personas profesionales en esa iglesia. Y yo prediqué muchísimas veces ahí. Se hicieron muchos milagros. Es lo que no tenían ellos, milagros. Tenían títulos, pero no tenían milagros. Que el Señor me usó para hacer muchos milagros en medio de ellos. Y por eso fue que me dejaron entrar constantemente. Yo me moví lamentablemente de área y desde luego pues perdí ese contacto con ellos. Pero noté que la iglesia rica, hermanos, es una iglesia que no le importa dar en sí lo material, porque ellos tienen de sobra. Así era la Odisea. Sin embargo, no por la riqueza material significaba que estaban en la visión del Señor. Habían perdido el camino de la visión divina que Dios tenía para sus vidas, la visión espiritual. Espero que le esté hablando algo el Señor. Entonces, es muy importante entender, hermano, lo que le estoy mencionando: visión, proyección y transformación. Y lo primero que le acabo de hablar ahorita es la visión. Cómo la visión tiene que alinearse, cómo la visión, hermano, tiene que ser clara, cómo la visión tiene que ser una visión que sea de parte de Dios, aunque tú tengas la propia, pero que nunca sobrepase la visión de Dios. El día que tú te dediques a lo material y abandones lo de Dios por lo material, te acabas de desconectar realmente de la fuente, que si hubieras esperado un poco más podría haberte enriquecido verdaderamente. Quiero decirte que cuando pasa eso, el Señor te prueba hasta lo máximo.
Entonces, tener visión te proyecta. Cuando una persona no tiene una visión, no tiene proyección. Pero cuando una persona tiene una visión, se proyecta. No sé, empresarialmente hablando, hermano, es un lenguaje diferente que se maneja, pero la gente que maneja negocios siempre va a estar hablando de esto que le estoy hablando yo a usted. Estas son las clases que ellos tienen regularmente para enseñar a sus alumnos a cómo ellos proyectarse y cómo crecer en todo esto. Sin embargo, la verdadera proyección viene cuando tú tienes una visión estable de parte de Dios. Entonces, tener visión te proyecta. La visión te lleva a la proyección para ver tu vida transformada. Transformada. ¿A qué, hermano, te va a proyectar la visión? Una visión de Dios. Le voy a dar varios enunciados, hermanos, o incisos para que usted pueda mirarlos más de cerca y podamos mirar a qué nos proyecta. Número uno, a no ser conformistas. Diga conmigo, yo no quiero ser conformista. ¿Conformista a qué? A conformarme con un culto, con dos, con tres cultos, a no ir al retiro. Aleluya. Porque hay gente que se conforma con no ir a un retiro, cuando un retiro es para su propia bendición espiritual. Pero hay gente que se conforma con decir, ay, no importa que yo no vaya, de lejos, hermanos, los saludo, Dios les bendiga por allá, acá vamos a estar conectados en espíritu. No es lo mismo estar en cuerpo presente que estar atrás de la pantalla. Aparte no va a haber transmisión. Un milagro no se puede cambiar, hermano. Un toque de Dios no se puede evaluar. Tú no puedes decir que por ganar un peso te vas a arriesgar a perder una gran bendición de parte del Señor. ¿Qué tal si el Señor transforma a tu mujer? O tu mujer, el Señor transforma a tu marido en un retiro. O a tus hijos. ¿Cuánto pagarías por eso? Hay gente que paga psicólogos, hermanos y consejeros miles de dólares cuando no tienen dinero. Y cuando tienen dinero o cuando tienen programas, pues el gobierno los paga. Pero son miles y los hijos no se componen. Y los llevas a un retiro y de repente el Espíritu de Dios los agarra, los toca y los transforma. O una sanidad. ¿Cuántas cosas no hemos visto en retiros? Hasta liberaciones demoníacas. Porque hay gente que está poseída o está estorbada o está prácticamente con una compulsión demoníaca y que ni siquiera saben que es un espíritu que los está gobernando. Pero cuando te expones a la presencia del Señor, se manifiesta lo que está estorbando. Y por eso la visión de Dios es esa, hermanos. Es acercarte a Dios para conocer el reino y conocer toda la riqueza del reino. Entonces, la visión te lleva a la proyección para ver tu vida transformada. ¿En qué? A no ser conformista. No te conformes con decir, no lo voy a hacer, no voy a ir, no me voy a esforzar. ¿Para qué? Al fin y al cabo es otro culto, etcétera, etcétera. O ya no voy a seguir buscando al Señor, o no voy a hacer esto, lo otro. Pero puede ser que Dios esté a punto de bendecirte y tú quites la mano del arado. Marvin hablaba de los pozos el otro día que abrió Abraham. Isaac los volvió a abrir porque los habían cerrado los enemigos. Y luego cuando vino Jacob se volvieron a abrir los mismos pozos, pero los enemigos los volvieron a cerrar. Y entonces Jacob dijo, yo tengo un Dios muy grande y yo voy a abrir mis propios pozos. ¿Sabe qué significa eso? Aprenda a tomar sus propias decisiones. No le oí. No se conforme a lo que diga la gente. Mejor revise su corazón, cómo está, si ama a Dios, está alineado con Dios o ya se separó de Dios, para que usted pueda otra vez a reiniciar una relación con Dios y de esa forma empiece a cosechar una transformación espiritual que empieza a ver la gloria de Dios en su vida. Pero la gente que se conforma nunca
alcanza. Entonces la visión te lleva a la proyección para ver tu vida transformada, a no ser conformista, a perseverar hasta que lo logres, le pongo yo aquí. ¿A qué me refiero perseverar? Yo tengo una filosofía, hermanos, y la filosofía es esta. Cuando Dios quiere llevar a otro nivel a una persona, oiga bien lo que le voy a decir, lo quiere agarrar de este nivel a este nivel, lo primero que tiene que hacer es quebrarlo. Y para quebrarlo lo presiona y usa gente para presionarlo. Dije Dios, no dije que el vaso se quiebre, dije Dios tiene que quebrarlo. Para que esa persona avance a otro nivel, tiene que aprender a perseverar hasta que lo logre. Porque si se quiebra antes, Dios lo vuelve a meter al proceso de nuevo, en el primer nivel. ¿Me explico? Y entonces no sale nunca de ese proceso. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo es que no se gradúa. Acá en Estados Unidos los jóvenes tienen una gran bendición o una gran maldición, no sé cómo definirlo. Pero en nuestros países, cuando usted va a la escuela, principalmente la elemental, o va a la secundaria, a la preparatoria, si usted no termina sus exámenes y pasa de grado, lo reprueban y lo mandan otra vez a repetir el año. ¿Correcto? ¿Cuántos de aquí repitieron años? Yo levanto la mano. Una vez me pasó. Aquí en Estados Unidos, aunque sea un burro, lo pasan. Y el otro se hace de la high school, hermano, y no sabe ni siquiera ni hacer una raíz cuadrada de 16 números. Para darle una idea. Mucho menos si le habla a usted de álgebra. Así, ¿y eso con qué se come? ¿Se imagina? No sé, por eso le digo, no sé si llamarlo bendición o maldición. Yo le llamaría maldición, porque allá nos hacen estudiar, hermanos, en realidad. Y si no pasa, pues nos reprueban. Pues así es Dios. Dios te prueba. ¿Con quién te va a probar el Señor? Te va a meter al río de Dios y te va a meter con las mismas piedras del agua. Usted sabe cómo se afina una piedra, ¿verdad? David, cuando fue al río, sacó 5 piedrecitas. Dicen los judíos que nomás fue una, pero pongámosle que fueron 5. Y sacó 5 piedrecitas y la metió en su alforja. Y se fue a ver a Goliat. Y le dijo: mira, Goliat, tengo 5 piedrecitas lisas que me están respaldando. ¿Cuál quieres? ¿El ministerio apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral o el magisterial? Y dice: te voy a tirar con el apostólico. Y sacó la primera, hermano. La metió en su onda y la tiró y derribó al gigante, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se alisó esa piedra? En el río, la piedra va chocando con otros y se le va quebrando la piedra. Se le va quebrando lo bruto, se le va quitando lo bruto a la piedra. Nadie me lo tome mal, pero es la verdad. Se le va quitando lo bruto a la piedra, hermanos. Y entonces el agua de repente la retiene y la empieza a pulir en un momento. Y luego la piedra se pule y sigue rodando y sigue alisándose con otras piedras. Eso es lo que hace el Señor en la iglesia. ¿Sabe cómo hacen, hermano, que un diamante, porque un diamante no es el diamante que usted se pone en un anillo de no sé cuántos quilates que se ponen las hermanas que le piden a sus maridos, dinero innecesario, que $10,000, que $5,000, que un diamante por una piedra que no significa nada en realidad más que alimentar el ego, porque cuando la quiera vender ya no le van a dar lo mismo. Está bien, es un gusto, si tiene, si no tiene, ¿para qué, hermanos? Sean sabios, mejor gástenlo en comer, vestirse, en divertirse, en algo más sensato. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, pues el diamante es una piedra, hermano, en bruto, que viene principalmente de los volcanes cuando hacen erupción. Y dentro de esa piedra vienen fragmentos de carbón. Si alguna vez usted ha visto con lupa un diamante, usted va a mirar los fragmentos de carbón.
De manera que cuando agarran el diamante, lo primero que hacen es quitarle lo bruto al diamante, porque está en bruto, hermanos, una piedra. Y luego lo meten al proceso de cortar, y lo van cortando, esa es la palabra, que va cortando, va corrigiendo, va instruyendo, y empieza a emerger la luz. Entre más limpio está el diamante, más luz va a irradiar. Esa es la fascinación de un diamante, hermanos. Pues así trabaja Dios también con su pueblo. No quiero entrar en detalle, pero lo que le quiero decir es de que lo que hace, hermano, la visión te lleva a la proyección para que tu vida sea transformada, a perseverar hasta que lo logres. Es posible que Dios te iba a bendecir ya, pero como lo dejaste, vas a tener otra vez que repetir el proceso, hermanos. Avancemos rapidísimo. La visión te lleva a ver tu vida transformada, a permanecer. Permanecer habla de una ley de la permanencia que se ve más detallada en capítulo 15 de Juan. Usted lo va a mirar ahí, si quiere vamos a ver algunos versos solamente para avanzar y luego usted se los termina de ver en casa. Y usted va a mirar ahí que ahí habla de una ley de la permanencia, en donde ahí se habla acerca de permanecer en diferentes ocasiones. Se establece lo que se conoce como la ley de la permanencia. Vea lo que dice el verso 4. Permaneced en mí. Así dice, ¿verdad? Vea lo que dice, hermano, el verso 4 más abajo. Permaneced en la vid. Sí, y luego dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5, permaneced en mí y yo en él. Permaneced en mí y yo en él. Ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno, verso 6, no permanece en mí. Entonces, ahí se establece la ley de la permanencia, en donde la Biblia te enseña a aprender a permanecer, no a abandonar, no a retirarte, no a regresarte, sino a permanecer. ¿Qué provoca la permanencia? Que cuando venga el tiempo de la promoción puedas tener una perspectiva más clara de la visión de Dios y no la humana con la que tú estás viendo, porque el primer nivel es prácticamente la humana cristiana. Ahí es donde muchos hermanos tuercen la visión del Señor. Le voy a dar el cuarto punto rapidísimo de este mismo punto aquí. Dice: la visión te proyecta a ser transformado, hermano, a enfocar tu mirada en lo celestial. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada o la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuán importante, hermanos? Hoy la gente aquí se dedica solamente a ganar dinero, pero no tiene la visión del reino, hermano. Y la visión del reino es no solamente congregarse, es también invitar a otros a la iglesia, ganar a otros para Cristo, es orar por los enfermos, es visitar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Si tiene tiempo, vaya a la cárcel. Es hacer todo ese trabajo, hermanos. Pero dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Correcto. ¿Cómo se llama eso? Visión de Dios. Entonces la visión te proyecta a una transformación. Tener visión te proyecta a la transformación. Y aquí le voy a dar rápidamente 2 puntos y casi vamos saliendo. Número 1, aprendes a caminar en lo sobrenatural. Cuando tú tienes una visión y estás proyectado, hermano, estás siendo transformado, es cuando aprendes a mirar y a creer en el poder de Dios. Y aprendes a volverte un codependiente, diría yo, hermano, de la voluntad del Señor.
porque empiezas a depender más de Dios. Entonces aprendes a caminar en lo sobrenatural. Número 2, tener visión te proyecta, hermano, a llevar una vida dependiendo de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuán importante es preguntarle al Señor, Señor, ¿me puedo casar con esa muchacha, con ese jovencito? Cuán importante es preguntarle al Señor, Señor, ¿quieres que haga sociedad con esa persona? Señor, ¿crees que pueda emprender este negocio y me lo vas a prosperar? Señor, ¿crees que el trabajo de noche que me va a quitar de servirte, de congregarme, es tu voluntad? Me dijo una vez una persona, ¿qué pasó, mija? ¿Vas a ir a la iglesia? Le dije. Si Dios quiere. No, le dije, Dios sí quiere. Ahora falta que tú quieras. Bueno, dicen, pues voy a ver. Eso ya es más diferente. Eso me está hablando que ya perdió la visión. Pero ¿quién le va a poder decir a alguien que Dios no quiere que usted se congregue? ¿Cómo vamos a contrarrestar la voluntad de Dios diciendo si Dios quiere? No, Dios sí quiere. Otro dice, va a ir a la iglesia primero Dios. No, de seguro Dios va a llegar primero. Le estoy preguntando a usted si va a llegar. Aunque llegue el último, pero que llegue. Porque Dios llega primero, ¿correcto? Entonces, la visión o tener una visión te proyecta a la transformación, hermano. ¿Por qué? Porque te lleva a vivir dependiendo de la voluntad del Señor. Señor, ¿quieres que me mueva de ciudad? ¿Cuándo le han preguntado al Señor si quiere que se mueva usted de ciudad? ¿Le ha preguntado? Señor, ¿crees que yo pueda comprar esta casa vieja, llena de asbestos y plomo y todo lo demás que está ahí, que va a costar dineral? ¿Cuán importante es tener una visión? Vamos adelante rapidísimo con ese otro. Tener una visión te proyecta la transformación, hermano, para crecer más rápido. El hombre espiritual va de gloria en gloria para obtener una mente de reino. Pero esto es, hermano, estoy hablando con gente visionaria. La gente que anda en su propia visión no le interesa nada de esto. La gente que dice, ay, está bien lo que el pastor dijo, pero ese punto que tocó, ese como que no mucho me cuadra. Lo demás está bien, esto no. Bueno, está bien, no hay problema. Lo que yo sí le puedo decir es que la visión de Dios, hermano, te proyecta y te transforma. Y por eso es importante aprender, yo concluyo con esto, abrazar la visión de Dios. Los cristianos no podemos caminar en la tierra sin esto. Visión, transformación y proyección. A menos que desarrolles tu propia visión. Cuando Dios te da una visión, a ti te toca conocerla. Fíjese bien, conocerla, abrazarla, número 2, y alinearte a ella. No es andar en tu visión, es andar en la visión que Dios te da. Y cuando Dios te da una visión, debes de conocerla, abrazarla y alinearte a ella para que hagas prosperar tu camino y tu vida sea prosperada. Y cuando venga el adversario a tirarte las proposiciones, si eres hijo de Dios, ¿por qué vives en estas condiciones? ¿Por qué tienes necesidad de ir al gobierno? ¿Por qué siempre estás pidiendo? Haz que esta piedra se convierta en pan, Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Fallé una, dice el enemigo. Le voy a tirar al ego. Tírate de este pináculo, le dice, del templo. Al cabo está escrito que a sus ángeles mandará para que te sostengan en el aire y tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, Satanás. Fíjese bien. No tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera dijo, él la vencida, lo llevó. A este no se puede doblegar el hombre, negar el hombre, dijo. Y lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me das tu adoración. Y Jesús le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Cuán importante es dejarse instruir, hermano, por la palabra del Señor para que tu visión se corrija. Póngase de pie, damos gracias al Señor y tus ojos se abran realmente a lo espiritual. No que se abran a lo natural. Ya lo natural, hermano, es el tiempo de quitar la mirada del suelo y voltear hacia el cielo y empezar a recuperar el tiempo, o mejor dicho, parte de las cosas que posiblemente perdiste, que nunca vas a volver a recuperar, porque ya lo que perdiste, lo perdiste. Tienes que volver a un reinicio con el Señor y empezar a proyectarte en Dios para que el Señor te pueda dar una vez más una oportunidad de obtener una visión de Dios en tu vida. Espero que se haya identificado con este tema y que usted pueda decir: Señor, creo que yo me perdí en la visión y por eso he padecido, por eso he sufrido, porque muchos dolores hay en aquellos hermanos que abandonan los caminos del Señor y que empiezan a andar en sus propios caminos. Mucho dolor, mucha tristeza se acarrean aquellos que empiezan a caminar en su propia visión, alimentado por un amigo, un pariente, un mal ejemplo, qué sé yo, porque lamentablemente siempre terminamos escuchando al que está igual que nosotros, perdido, muchas veces cuando andamos en esas condiciones. Pero la visión de Dios tiene que ser corregida. La visión de Dios tiene que ser establecida, porque muchos han manipulado, manoseado la visión. Y cuando Dios viene es para abrir tus ojos y para que veas más claramente cómo tienes que servir al Señor, cómo tienes que acercarte a Dios, cómo tienes que depender de Dios, cómo tienes que ver, hermano, la vida, no solo, sino con Dios. Y harás prosperar tu camino. Y Dios pondrá una cobertura, mandará sus ángeles a que puedan